Estabas en Afganistán en 2002 y te llamaron a una zona muy remota porque una patrulla, prácticamente había desaparecido. En 2002, en lo profundo de las montañas a las afueras de Kandahar, una patrulla militar estadounidense desapareció sin dejar rastro. Horas después, una unidad de las Fuerzas Especiales enviada a buscarlos se topó con algo tan inesperado, tan grotescamente fuera de lugar, que la historia quedó enterrada casi al instante. Los canales oficiales descartaron el suceso como ficción. Los testigos fueron silenciados, pero los rumores nunca cesaron. Como sabes, lo realmente escalofriante es que en 2002 hubo un caso bastante documentado de otra unidad de operaciones especiales, los Boinas Verdes del Ejército, que entraron en contacto con una criatura en una cueva y se enfrentaron a ella. ¿Qué ocurrió realmente en esa cueva remota? ¿Y por qué los investigadores, décadas después, siguen tropezando con muros de piedra? El misterio nunca ha desaparecido. Pero ahora, nueva información nos obliga a afrontar una realidad escalofriante. El misterio del gigante de Kandahar por fin se ha resuelto, y es peor de lo que pensábamos. Echemos un vistazo. La patrulla desaparecida de la Operación Libertad Duradera. En la primavera de 2002, la Operación Libertad Duradera estaba en pleno apogeo. Las fuerzas de la coalición barrían el accidentado terreno del sur de Afganistán, erradicando los bastiones talibanes y los remanentes de Al-Qaeda. La mayoría de las misiones se desarrollaron como era previsible: insertar, barrer, extraer. Pero entonces llegó un silencio de radio que lo cambió todo. Un escuadrón de infantería del ejército estadounidense se desplegó cerca de una región montañosa a las afueras de Kandahar, una de las zonas más álgidas de la guerra. Su objetivo era claro: patrullar una ruta de suministro conocida y frecuentemente utilizada por los insurgentes. Pasaron horas sin contacto, luego un día entero. Los intentos de contactar al equipo por radio fracasaron. El reconocimiento aéreo no mostró señales de movimiento ni peligro. La preocupación aumentó rápidamente. Fue entonces cuando el comando movilizó una unidad de fuerzas especiales para investigar. Eran operativos de primer nivel, soldados de élite entrenados para recuperaciones de alto riesgo. Lo que encontraron los conmocionó incluso a ellos. Según un miembro del equipo de recuperación, que luego habló bajo estricto anonimato, llegaron a las últimas coordenadas conocidas y encontraron equipo esparcido por el acantilado. No solo suministros caídos, sino equipo destrozado, chalecos tácticos rotos y marcas de arrastre. Aún más inquietante: ni sangre, ni cadáveres, ni señales de tiroteo. La zona estaba inquietantemente silenciosa. No parecía la típica escena que uno podría encontrar en la zona. Entonces se acercaron a la entrada de una cueva. El protocolo habitual exigía precaución. El equipo se dispersó, con las armas listas. Un soldado se aventuró a entrar. Fue entonces cuando lo vieron: huesos humanos destrozados y los inconfundibles restos de equipo militar estadounidense. La historia oficial termina aquí. El Departamento de Defensa nunca reconoció la desaparición del escuadrón. No se revelaron nombres. No se publicó ningún informe posterior, pero persisten los rumores de ese día, que se transmitieron de base en base, se publicaron anónimamente en línea y posteriormente fueron recopilados por investigadores independientes. Todos cuentan la misma historia. Los hombres encontraron algo que no pertenecía allí. Algo tan fuera de las expectativas militares que cada detalle, desde entonces, ha sido borrado, censurado o descartado. En resumen, el misterio del gigante de Kandahar no comienza con el gigante en sí. Comienza con el ejército estadounidense
intentando encontrar a sus propios hombres desaparecidos en uno de los terrenos más hostiles del mundo y descubriendo algo mucho peor que insurgentes. Lo que debería haber sido una misión de rescate se convirtió en una pesadilla clasificada. Entonces, ¿qué había en esa cueva de la que nadie quiere hablar? Cueva de pistas, equipo, huesos y una sombra de 4,5 metros. Entrar en una cueva siempre iba a ser arriesgado. La unidad de fuerzas especiales desconocía quién los esperaba en las sombras. Las primeras señales ya eran inquietantes. Dispersos en la entrada, había uniformes rotos, cañones de fusil rotos y trozos de equipo de comunicación destrozado. No los habían abandonado con prisa. Algo los había desmantelado violentamente. Aún así, no había cadáveres, ni señales de combate, solo fragmentos, como si algo hubiera arrastrado a los desaparecidos y borrado al resto. Un soldado informó del destello de algo metálico en el interior. Resultó ser parte de una carabina M4, incrustada en la pared de roca, doblada por la mitad. Eso por sí solo debería haber dado pie a una investigación forense completa. Pero lo que sucedió después lo hizo parecer insignificante. Al adentrarse más, encontraron huesos. Huesos humanos. Fémures largos, cráneos fracturados, costillas desgarradas como si fueran de plástico. No estaban dispuestos de forma deliberada, sino esparcidos como si algo los hubiera devorado y desechado. Varios huesos presentaban lo que parecían enormes marcas de mordeduras o aplastamientos, demasiado grandes para corresponder a cualquier depredador conocido en la región. Ni los lobos ni los pumas hicieron esto, ni tampoco los combatientes talibanes. Tras el incidente, los testigos describieron una figura que emergía de las profundidades de la cueva, moviéndose erguida, rápida y en completo silencio. Lo que vieron a continuación se convirtió en el argumento central de todo el misterio del gigante de Kandahar. De unos 4 a 4,5 metros de altura, la figura era humanoide, pero grotescamente distorsionada. Tenía extremidades largas, piel quemada por el sol y una espesa cabellera pelirroja que le caía en cascada desde la cabeza y el rostro. Lo más inquietante era que empuñaba lo que parecía una enorme lanza o pica. Según quienes luego rompieron el silencio, tenía 6 dedos por mano. Sus ojos, hundidos y anormalmente grandes, brillaban levemente en la penumbra de la cueva, y no dudó en atacar. En cuestión de segundos, se abalanzó, empalando a uno de los soldados, al que luego llamaron Dan, antes de que el resto del equipo pudiera reaccionar. Lo que siguió fue una ráfaga de 30 segundos de balas de rifles M4, armas cortas y un rifle de francotirador, Barrett calibre 50. La criatura finalmente cayó, pero incluso entonces, según el equipo, se necesitó mucha más potencia de fuego de la esperada para abatirla. No se trataba de una alucinación, ni de un animal mal identificado, ni de una emboscada talibán. Era algo completamente distinto. Una anomalía biológica, un monstruo, un gigante. Y llevaba escondido en las montañas de Kandahar todo el tiempo. Lo que presenció la unidad de fuerzas especiales debería haber sido investigado. La mayor parte de la información se ha omitido cuidadosamente de los registros y las versiones de los testigos oculares se han desestimado o silenciado. 30 segundos de disparos, testigos presenciales tras la acción. El tiroteo que siguió a la emboscada fue breve, brutal y diferente a todo lo que los soldados habían entrenado. Según los relatos filtrados posteriormente a través de foros militares e investigadores independientes, el enfrentamiento no duró más de 30 segundos, pero todos los involucrados coincidieron en un punto. Parecía que estaban luchando contra algo no solo desconocido,
sino diseñado para matar. En cuanto el gigante empaló a Dan con su arma, descrita por múltiples testigos como un objeto rudimentario pero enorme con forma de lanza, el resto del escuadrón abrió fuego. La primera descarga de sus carabinas M4 apenas tuvo efecto visible. La criatura recibió varios disparos en el pecho, tambaleándose apenas. Fue entonces cuando el tirador designado se arrojó al suelo y disparó una ráfaga de rifle Barrett calibre 50. Solo entonces la criatura comenzó a caer. Su cuerpo golpeó el suelo de la cueva con una fuerza que desprendió el polvo del techo. Pero los detalles que siguieron fueron aún más inquietantes. De cerca, la criatura era aún más antinatural de lo que había parecido en el fragor de la batalla. Tenía 6 dedos en cada mano y 6 en cada pie. Sus dientes eran dentados, casi triangulares, con una apariencia más depredadora que humana. La piel era correosa y seca, quemada por el sol o endurecida por la exposición al medio ambiente. Vestía toscas cubiertas hechas con un remiendo de pieles, posiblemente animales o incluso humanas. El pelo, espeso y rojo, enmarañado y grasiento, le corría desde el cuero cabelludo hasta la parte baja de la espalda. Un soldado notó que olía a descomposición, algo así como a cobre podrido o sangre seca. Estimaron su altura entre 3,6 y 4,5 metros, y su peso fácilmente superaba los 500 kilos. Incluso muerto, el gran tamaño del cuerpo hacía casi imposible moverse sin ayuda. Lo más revelador es que no se trataba de una mutación extraña ni de una anomalía enfermiza. Las proporciones del cuerpo eran simétricas. Las manos, las extremidades y el torso estaban equilibrados. Los ojos estaban alerta, receptivos antes de morir. No se trataba de un error de la naturaleza. Todos los testigos oculares confirmaron que se sentían como si estuvieran viendo una criatura, remanente de algo antiguo e indocumentado. El escuadrón pidió rápidamente apoyo aéreo. El tono de sus voces, según comentó más tarde un testigo, no reflejaba miedo. Era confusión. No sabíamos qué acabábamos de matar. Lo que vino después solo acentuó el misterio y silenció a quienes hicieron las preguntas equivocadas. Existe el puente aéreo, la NDA, el cadáver desaparecido. La respuesta inmediata tras el tiroteo fue rápida y eficaz. Siguiendo el protocolo estándar de recuperación para bajas en combate y enfrentamientos inusuales, la unidad de fuerzas especiales solicitó la extracción. Pero en lugar de una evacuación médica para Dan o un informe para el equipo, lo que llegó fue un helicóptero Chinook CH-47 lo suficientemente grande como para transportar carga pesada. Cabe destacar que no iba acompañado de médicos ni personal de apoyo. En cambio, el personal que desembarcó no llevaba insignias de unidad ni distintivos de identificación. No hablaron ni hicieron preguntas. Fueron por el cuerpo. El equipo aseguró el cadáver del gigante en una plataforma de red suspendida bajo el Chinook. Los testigos informaron que la tripulación manipuló el cuerpo con una precisión experta. Como si no fuera la primera vez que lidiaban con algo así, la aeronave despegó sin más comunicación, y esa fue la última vez que los soldados vieron a la criatura. Luego llegaron los acuerdos de confidencialidad. Antes de regresar a su base de operaciones, cada miembro del equipo de recuperación fue separado, interrogado individualmente, y se le ordenó firmar una pila de documentos. Según un exsoldado, que posteriormente habló con un investigador independiente, los acuerdos de confidencialidad fueron extensos e inusualmente contundentes. No solo prohibieron hablar del suceso, prohibieron a los soldados siquiera reconocer que se había llevado a cabo una misión. Si hablas, les decían, lo perderás todo. Algunos se negaron a firmar. Fueron inmediatamente transferidos,
dados de baja o reasignados a puestos desconocidos. A quienes obedecieron se les dijo que el incidente nunca ocurrió y que el hombre asesinado, Dan, no figuraría en ningún registro oficial de muertos en combate. Hasta el día de hoy, no se ha hecho público ningún registro militar estadounidense de un soldado que coincida con su descripción que haya muerto en esa zona en esa fecha. Pero el silencio no duraría para siempre. Uno de los médicos que ayudó con el procesamiento inmediatamente posterior a la misión supuestamente rompió el protocolo. Hablando en voz baja con otro soldado, simplemente dijo 2 palabras. Existe. Los rumores sobre el gigante de Kandahar ya comenzaban a extenderse. Nadie necesitaba aclaraciones sobre lo que el médico quería decir. Ese rumor se extendió como un reguero de pólvora. Los rumores se convirtieron en leyenda. Pero la verdad esencial, lo que realmente ocurrió, permaneció oculta tras el silencio del gobierno, la desaparición de los registros de vuelo y la desaparición de los informes de campo. Aún así, investigadores independientes y veteranos curiosos siguieron investigando. Si el gigante era real, y claramente lo era, ¿por qué el gobierno ocultó las pruebas con tanta insistencia? Archivos de encubrimiento versus rastros de código abierto. En cuanto los rumores sobre el gigante de Kandahar comenzaron a filtrarse a la esfera pública, los canales oficiales entraron en acción. El Departamento de Defensa negó que se hubiera producido tal enfrentamiento. No se registraron patrullas desaparecidas en esa región, ni tiroteos clasificados, ni mucho menos registros de la muerte en circunstancias misteriosas de ningún soldado llamado Dan. En resumen, el suceso fue catalogado como ficción digital, pero las negaciones solo alimentaron un mayor escrutinio. Investigadores independientes presentaron docenas de solicitudes amparadas en la Ley de Libertad de Información, FOIA, para obtener cualquier documentación relacionada con personal desaparecido cerca de Kandahar en 2002, extracciones biológicas inusuales o enfrentamientos de fuerzas especiales en cuevas de montaña. Las respuestas fueron casi uniformes. No se encontraron registros, pero eso en sí mismo fue una señal de alerta. Los combates siempre se documentan, si no para su divulgación pública, al menos para su revisión interna. Incluso las operaciones encubiertas dejan registros operativos, datos de vuelo o registros de lesiones. Sin embargo, para esta misión en particular, no se encontró nada, ni siquiera archivos censurados. Luego vinieron las inconsistencias. En una respuesta a la Ley de Libertad de Información, un documento mencionaba brevemente una operación de recuperación de personal cerca de Kandahar en abril de 2002 coincidiendo exactamente con la cronología. El expediente estaba incompleto y se cortó antes de que se incluyeran nombres o resultados. Cuando otro investigador volvió a enviar la misma solicitud posteriormente, el documento ya no se incluyó. Había sido eliminado, reclasificado o sepultado. Plataformas de desmitificación en línea como Snopes se sumaron a la conversación, intentando desmentir la historia, pero sus argumentos a menudo se basaban en la ausencia de pruebas en lugar de la presencia de contrapruebas. En un caso ampliamente citado, un video viral de YouTube afirmaba que un hombre llamado Michael Rodríguez había muerto durante la misión. Snopes desestimó esto señalando que Rodríguez había muerto en un lugar diferente en circunstancias convencionales. Pero los críticos señalaron que nadie en la historia original mencionó ese nombre. La desacreditación refutó afirmaciones que ni siquiera se habían hecho. Incluso los análisis más detallados de los verificadores de datos no abordaron un punto simple. Múltiples fuentes militares, de forma independiente y anónima, describían la misma secuencia de eventos. Distintos foros, distintos años, la misma estructura narrativa, la misma terminología, los mismos detalles extraños. 6 dedos, pelo rojo, empalamiento, gran potencia de fuego. Si esto fuera ficción, era extraordinariamente consistente.
Más preocupante aún, los registros del transporte aéreo desde la base aérea de Bagram, donde supuestamente se dirigió el Chinook, muestran una brecha de datos de 24 horas durante el período exacto de la supuesta extracción. Los registros simplemente se detienen. Nada de esto confirma la existencia del gigante, pero todo apunta a una misma conclusión. Alguien se esforzó al máximo para asegurar que la verdad permaneciera oculta. A lo largo de los años, los escépticos han intentado explicar la existencia del gigante de Kandahar como una combinación de folclore regional y estrés psicológico que convirtió esta misión en un mito moderno sobre un monstruo. Sin embargo, esto aún no explica lo que realmente sucedió. Folclore afgano y psicología militar. A medida que la historia del gigante de Kandahar cobraba fuerza, los escépticos propusieron un conjunto de explicaciones ya conocidas: mitos culturales, estrés en el campo de batalla y recuerdos exagerados. Pero al analizarlo con atención, ninguno de estos explica por completo el nivel de detalle, la consistencia ni las consecuencias del caso. Aún así, para comprender cómo una historia como esta pudo cobrar impulso y mantenerse viva durante más de 2 décadas, vale la pena explorar la maquinaria de creación de mitos que la rodea. Primero, está el ángulo antiguo. La criatura descrita, pelirroja, gigante, de 6 dedos, guarda un asombroso parecido con los Nefilim bíblicos. Se decía que estos seres, mencionados en el Génesis y otros textos apócrifos, eran descendientes de Dios y de los humanos. Eran gigantes, guerreros y, a menudo, considerados seres corruptos o antinaturales. En el libro de Enoch, se les describe devorando humanos y sembrando el caos antes de ser exterminados. Los paralelismos con el gigante de Kandahar son demasiado específicos como para ignorarlos. La altura, el apetito, la violencia, la extraña fisiología. Además, está el aspecto regional. El folclore afgano abunda en relatos de gigantes que vivían en cuevas remotas o regiones montañosas, seres a los que se hace referencia en varios dialectos como Deo o Ifrit. No se trata de gigantes apacibles, sino de entidades brutales, a menudo caníbales, que custodian espacios sagrados o malditos. Los pastores locales del sur de Afganistán han transmitido historias de estas criaturas durante generaciones, describiéndolas como pelirrojas y agresivas. Es posible que algunos miembros de las fuerzas estadounidenses conocieran estos relatos durante las primeras patrullas, lo que creó un marco psicológico propicio para interpretar el estrés a través del mito. Y por último, está el papel del trauma y el estrés de combate. Los soldados que operan en condiciones extremas pueden malinterpretar los eventos, amplificar las amenazas o experimentar alucinaciones grupales, al menos según la literatura psicológica. Sin embargo, esta teoría presenta deficiencias en varios aspectos clave. En primer lugar, el evento incluyó elementos tangibles: huesos, armas rotas y un cadáver recuperado. En segundo lugar, varios soldados, en diferentes momentos y lugares, han confirmado de forma independiente la misma descripción física. En tercer lugar, las alucinaciones inducidas por traumas no explican la pérdida de registros de vuelo, los bloqueos de la Ley de Libertad de Información, FLA, ni el silencio forzado por la NDA. En resumen, si bien la mitología antigua y la psicología del estrés pueden ayudar a explicar la resonancia de la historia, no explican por qué coinciden tantos detalles. Si el gigante de Kandahar fuera puramente un mito, no requeriría documentos tachados ni personas desaparecidas. Tampoco explicaría por qué las investigaciones se estancan constantemente. Investigaciones independientes que se estancan.
A medida que los rumores sobre el gigante de Kandahar se extendían más allá de los círculos militares, un número creciente de investigadores independientes, periodistas e investigadores encriptados comenzaron a indagar en el caso. Algunos eran exsoldados, otros eran escépticos. Unos pocos creían abiertamente en gigantes antiguos o nefilim bíblicos. Pero a pesar de años de investigación, entrevistas e interés público, todas las investigaciones, por prometedoras que fueran, acababan tropezando con el mismo problema. La pista siempre se detiene. Uno de los primeros esfuerzos públicos por documentar el incidente provino del cineasta y autor cristiano L. Marzulli. En su serie documental y entrevistas posteriores, Marzulli presentó a un soldado anónimo que afirmó formar parte del equipo de recuperación original. El hombre, cuya identidad permanece oculta, repitió los detalles, ahora familiares. Una patrulla desaparecida, el encuentro en la cueva, el empalamiento y el rescate aéreo del cadáver del gigante. Aunque la entrevista carecía de pruebas contundentes, reavivó el interés por el caso y se convirtió en uno de los relatos más citados en foros en línea y medios alternativos. Poco después, programas de radio paranormales como Coast to Coast AM retomaron la historia, difundiéndola a millones de oyentes. Más veteranos autoidentificados comenzaron a presentarse anónimamente, repitiendo la misma historia con una consistencia escalofriante. El mismo gigante de 6 dedos, la misma ubicación, el mismo silencio del mando militar. A pesar de esta creciente cantidad de evidencia anecdótica, los periodistas que intentaron verificar las afirmaciones encontraron poco con qué trabajar. Cuando The Epoch Times y varios blogueros independientes intentaron rastrear los registros personales de alguien llamado Dan, que podría haber muerto en Afganistán en 2002, se toparon con un callejón sin salida. O bien no aparecían nombres coincidentes en las bases de datos de muertos, o bien las muertes registradas no se correspondían con la región ni la cronología de Kandahar. Otros especularon que Dan era un seudónimo, quizás incluso una invención para ocultar la identidad del verdadero soldado fallecido ese día. Foros militares en línea como Above Top Secret y r/military de Reddit comenzaron a catalogar publicaciones de fuentes anónimas que afirmaban estar involucradas o tener conocimiento. Pero, una vez más, la verificación concreta fue imposible. La mayoría de los usuarios usaban cuentas desechables y cualquier información identificable se eliminaba de inmediato. Aún así, la cantidad de detalles consistentes en las distintas plataformas dejó algo claro. No se trataba de un engaño aislado en Internet. Varias personas, a lo largo de varios años, describían el mismo incidente sin ningún beneficio aparente. En 2016, se produjo un cambio notable. Historias que antes circulaban libremente comenzaron a desaparecer. Los vídeos de YouTube fueron retirados de la lista. Las entradas de blogs desaparecieron. Incluso algunas versiones archivadas de entrevistas tempranas fueron retiradas de Internet o mostraron mensajes de error. Era como si algo o alguien quisiera enterrar al gigante de Kandahar de una vez por todas. Los veteranos que ya habían compartido la historia comenzaron a retractarse o a guardar silencio por completo. Algunos alegaron la renovada presión de sus antiguos superiores. Otros afirmaron haber dicho demasiado. Algunos desaparecieron por completo de la vida pública. En ese momento, el patrón era innegable. Todo intento de descubrir pruebas físicas fue bloqueado, desvanecido o desacreditado. El gigante de Kandahar había entrado en un espacio que pocos mitos modernos ocupan, no solo sin confirmar, sino borrado con vehemencia. Pero este silencio podría haber formado la imagen más clara hasta la fecha. Y el misterio del gigante de Kandahar podría ser mucho peor de lo que pensábamos. ¿Qué podemos probar? ¿Y por qué es peor de lo que pensábamos?
Tras más de 2 décadas de especulación, supresión y testimonios dispersos, el misterio del gigante de Kandahar aún no tiene confirmación oficial. Y sin embargo, el conjunto de pruebas, si no físicas, sí circunstanciales, es demasiado sustancial para ignorarlo. Contamos con informes consistentes de testigos presenciales de soldados sin motivo aparente para mentir. Contamos con registros militares faltantes, bitácoras de vuelo sin explicación y acuerdos de confidencialidad que supuestamente se aplicaron con una agresividad inusual. Contamos con detalles que aparecen en múltiples fuentes a lo largo de varios años, ninguna de las cuales se identifica públicamente, pero todas describen el mismo encuentro violento en una cueva cerca de Kandahar. Entonces, ¿qué podemos probar realmente? Podemos verificar que la Operación Libertad Duradera estaba activa en la región durante el período en que supuestamente ocurrió la historia. Podemos confirmar que las fuerzas especiales se desplegaron con frecuencia en operaciones aisladas, a menudo bajo parámetros clasificados. Podemos confirmar que ciertas muertes y misiones militares siguen sin reconocerse hasta la fecha, a menudo por razones legítimas, pero a veces de maneras que plantean interrogantes más profundos. Y podemos confirmar que varios veteranos han hablado independientemente de un incidente con una criatura humanoide que no se corresponde con ningún combatiente, especie o fuerza enemiga conocida. El veredicto, entonces, es este. Algo ocurrió cerca de Kandahar en 2002. Ya fuera una anomalía biológica inusual, un experimento con armas biológicas clasificado que salió mal, o algo mucho más antiguo que desafía la clasificación moderna, el gobierno parece haber respondido con una rápida retirada, silencio y control total de la información. Y por eso, la verdad es peor de lo que pensábamos. No se trata solo de la posibilidad de que un humanoide de 4,5 metros existiera alguna vez en las montañas de Afganistán. Se trata de que tal criatura pudiera ser encontrada, eliminada, transportada por aire y eliminada sin conocimiento público ni rendición de cuentas. Es que las instituciones en las que confiamos para que nos digan la verdad sobre la guerra, la ciencia y la seguridad nacional pueden, y de hecho lo hacen, ocultar información tan completamente que solo nos quedan rumores ocultos. Incluso ahora, la historia se descarta como fantasía. Pero al seguir la pista, la conclusión más inquietante no es que la gente crea en gigantes. Es que algo real podría haber estado oculto bajo la etiqueta de mito. Con lo que sabemos hoy, testimonios filtrados, desapariciones inexplicables, registros faltantes e informes consistentes, ¿crees que esto fue simplemente un mito amplificado por el estrés de la guerra? ¿O el verdadero misterio es por qué nunca se nos permitió ver las pruebas con nuestros propios ojos? Comparte tu opinión en los comentarios. Gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo.